En este vistazo número 73 tenemos parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. Veremos estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de agosto del año antepasado que muestran cada semana. Comenzamos el 7 con San Cayetano, a quien describiré con frases suyas que son espectaculares para que todos meditemos. Era de familia muy rica y se despidió de todos sus bienes, los repartió entre los pobres. En una carta escribió la razón que tuvo para ello. Veo a mi Cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico. Veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores. ¿O qué ganas siento de llorar al ver que la gente no siente deseos de imitar al Redentor crucificado? Por eso, donde quiera que estuvo, trabajó por conseguir que todos llevaran una vida más de acuerdo al Evangelio. Su padre, militar, murió defendiendo la ciudad contra un ejército enemigo. Quedó huérfano de niño, al cuidado de su santa madre que se esmeró intensamente por formarlo muy bien. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo 2 doctorados, y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita que le ganaba muchas amistades. A los 33 años fue ordenado sacerdote. En este tiempo estalló la revolución de Lutero que fundó los evangélicos. Muchos querían seguir su ejemplo, atacando y criticando a los jefes de la Santa Iglesia Católica. Pero San Cayetano les decía, lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo. A la vez, viendo el estado de relajación de los católicos, se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida más santa y a enfervorizar a los fieles, fundando así los padres teatinos, nombre que les viene a Teati, la ciudad de la cual era obispo el superior de la comunidad, y es Carafa, Monseñor Carafa, que después llegó a ser el Papa Pablo IV. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, Montepíos, que se dedicaban a prestar dinero a gente muy pobre con bajísimos intereses. Los ratos libres los dedicaba donde quiera que estuviera a atender a los enfermos en los hospitales, especialmente a los más abandonados y repugnantes. Un día, en su casa de religioso, no había nada para comer porque todos habían repartido sus bienes entre los pobres. San Cayetano se fue al altar y dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza, Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Al poco rato llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones y los arrieros no quisieron decir de dónde las enviaban. Sentía un inmenso amor por nuestro Señor y lo adoraba especialmente en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía y recordando la santa infancia de Jesús, que era su imagen preferida, la del Divino Niño Jesús. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana. Él exclamó, mi Salvador murió sobre una tosca cruz, por favor, permítanme a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre unas tablas. Y así murió el 7 de agosto del año 1547 en Nápoles, a la edad de 67 años, desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas. Enseguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y el sumo pontífice lo declaró santo en 1671. La parroquia se encuentra en la avenida Boyacá, número 3780 Sur, así que queda en la diócesis de Fontibón. Cuéntenme si ya la conocían en los comentarios. Seguimos el 15 con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora, que es el último dogma divinamente revelado al Papa Pío XII para que estableciera que todos podemos tener la certeza que nuestra Madre fue llevada al cielo en cuerpo y alma, siendo así partícipe de primeras de la resurrección de la carne, como nos lo explica Monseñor John Clough, fundador de los Heraldos del Evangelio. En la encarnación, Dios baja para vivir entre los hombres. En la Asunción, María sube para vivir entre las 3 personas de la Santísima Trinidad. Así, en la encarnación, Dios santifica la tierra con su presencia. En la Asunción, la creación entera se eleva al cielo en María. Qué divino, ¿no? Por eso ella nos muestra lo que Dios quiere hacer con todos nosotros en su plan salvífico. ¿Cómo no unirnos más a ella? Llenarnos de amor por ella, porque en ella siempre se cumple el plan divino. Monseñor John Clough explica en su libro María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, que María fue la copa especialísima en la que Dios siempre estuvo llenando de gracias, cada vez más y más, haciendo que esa copa se agrandara, porque ni una gota de esas gracias se derramaba o despilfarraba, pues ella siempre encaminaba la voluntad del Dios de modo correcto. Los apóstoles se reunieron para recibir la bendición de ella y vieron cómo entró en éxtasis por tanta gracia
que ya sobrepasaba su naturaleza humana, y así se elevó su alma sin ningún dolor y su cuerpo entró en una especie de dormición. Cubrieron su cuerpo con un lienzo, como era la tradición judíaca. San Juan, el Hijo amado, se quedó rezando y con la luz del nuevo día entró el sol especialmente sobre el cuerpo de Nuestra Señora. Así que Juan llamó a todos para que vieran cómo ella resucita, abre sus ojos y les dice palabras para darles fuerza, fervor, para que tengan certeza de la victoria de la Iglesia al final de los tiempos, gracias a la acción del Espíritu Santo. Todos encantados ven cómo sube en cuerpo y alma al cielo, así que ella es representación de todo lo bueno, maravilloso, extraordinario que aquí hay en la tierra, que se le puede dar al cielo. La parroquia Santa María de la Asunción forma parte de la diócesis de Soacha, pues está ubicada en la calle 2, número 2415, cuya foto tomo de Google. También el 15 tenemos dos advocaciones de Nuestra Madre, una relacionada a su Asunción, que es la advocación de Nuestra Señora del Tránsito. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón porque está en la calle 22C bis, número 8981. En su precioso interior encontramos detalles lindísimos para el altar y para Nuestra Señora. Y además, este día celebramos la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón. Es una preciosa iglesia con techo triangular, ubicada en la calle 49 Sur, número 7812. En su bello interior encontramos la representación de Mamá Linda junto al altar. El 19 conmemoramos a San Ezequiel Moreno, que desde muy niño descubrió su vocación a la vida religiosa y el 21 de septiembre de 1884 ingresó como religioso en el convento español de los Agustinos Recoletos en Monteagudo, Navarra. Al año siguiente hizo su profesión religiosa en el Teologado de Marsella. En 1870 viajó a Manila, Filipinas, donde se desempeñó como misionero. Al año siguiente fue ordenado sacerdote y destinado a Mindoro, donde continuó sus actividades misioneras. Poco tiempo después se enfermó de paludismo y regresó a Manila. Más tarde fue nombrado superior del convento de Monteagudo y vuelve a España para dedicarse a la formación de los futuros religiosos misioneros. En 1888 viajó a Colombia al mando de un grupo de misioneros agustinos recoletos. Allí reactivó las misiones y en 1893 fue nombrado obispo titular de Pinara y vicario apostólico de Casanare, para luego, en 1895, ser nombrado obispo de Pasto. San Ezequiel desempeñó su nueva misión con la eficacia y generosidad que lo caracterizaban, pero tuvo que superar muchos obstáculos. En 1905 se le diagnosticó cáncer y ante las reiteradas súplicas de los fieles y de los religiosos de su orden, al año siguiente volvió a España para operarse. La operación no tuvo éxito y San Ezequiel, firme en su fe, se retiró al convento de Monteagudo, España, donde murió el 19 de agosto de 1906. Su fama de santidad creció rápidamente, sobre todo en Colombia. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1975 y el 11 de octubre de 1992 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. San Ezequiel Moreno es considerado como el especial intercesor ante Dios por los enfermos de cáncer y uno de los más grandes apóstoles de la evangelización de América. La parroquia queda en la calle 59A Sur, número 74C1, de la diócesis de Soacha, cuya foto tomo de Google. Podemos ver que ya pintaron a Jesús desde esta actualización de esa foto. Continuamos el 21 con San Pío X, cuyo nombre era Giuseppe Melchiore Sarto, nacido en Riese en 1835. En 1850 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso y obtuvo una beca de la diócesis de Treviso para estudiar en el seminario de Padua, donde terminó sus estudios filosóficos, teológicos y de los clásicos con honores. Fue ordenado sacerdote en 1858 y durante 9 años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco, puesto que éste ya era anciano e inválido. Buscó perfeccionar su conocimiento de la teología a través de un estudio asiduo de Santo Tomás y el derecho canónico. Al mismo tiempo, estableció una escuela nocturna para la educación de los adultos.
y siendo él mismo un ferviente predicador, constantemente era invitado a ejercer este ministerio en otros pueblos. En 1867 fue nombrado arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, en donde restauró la iglesia y ayudó a la amplificación y mantenimiento del hospital con sus propios medios. En congruencia con su habitual generosidad hacia los pobres, especialmente se distinguió por su abnegación durante una epidemia de cólera que afectó a la región. Mostró una gran solicitud por la instrucción religiosa de los adultos, como lo reflejaron sus encíclicas y planes, incluso al ser nombrado papa. Tuvo especial gusto por la música gregoriana, instaurando siempre la tradición de emplearla en las ceremonias. En 1875 creó un reglamento para la Catedral de Treviso. Ocupó varios cargos, entre ellos el de director espiritual y rector del seminario, examinador del clero y vicario general. Más aún, hizo posible que los estudiantes de escuelas públicas recibieran instrucción religiosa. En 1878, a la muerte del obispo Zanelli, fue elegido vicario capitular. El 10 de noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua. En ese entonces, una sede muy problemática, y fue consagrado el 20 de noviembre. Su principal preocupación en su nuevo cargo fue la formación del clero en el seminario, donde por varios años enseñó teología dogmática y durante un año teología moral. Deseaba seguir el método y la teología de Santo Tomás. En junio de 1893, León XIII lo creó cardenal, con el título de San Bernardo de las Termas, sin saber que sería su sucesor en 1903, y al año creó una comisión para la reforma del derecho canónico, reorganizó la curia romana e impulsó el inicio de una publicación oficial de la Santa Sede en 1909. Su ideología conservadora llevó a la ruptura de la Santa Sede con Francia en 1905 y con Portugal en 1911 por las legislaciones anticlericales que estos países habían promulgado y que incluían la proscripción de la enseñanza religiosa y la confiscación de bienes eclesiásticos. Nadie lo apoyaba, solo luchando contra el mal que se filtraba en el siglo XX, la peor herejía, el modernismo. También San Pío Pacelli, el Papa Pío XII, y San Juan Crisóstomo hablan de esas tempestades, pero que la Iglesia permanece firme en la roca que es Jesús. Esta herejía era acomodar la Iglesia a los tiempos modernos, es decir, que la verdad va según cada tiempo y cada ideología. Esto no es así, porque la verdad es una sola. Por eso quieren desfigurar la familia, la religión, sin caer en cuenta que el primer modernista fue Lucifer, que no quiso seguir a Dios y se dio cuenta que no destruirá la iglesia desde afuera, así que busca dañarla desde adentro. No expone doctrinas, sino que aísla. Por eso quieren que cada uno en su celular, sus redes, esté aislado de su familia, con su propia opinión, con la subjetividad. O sea, es algo muy actual. En una alocución de agosto de 1914 intentó sin éxito evitar la Primera Guerra Mundial. Murió pocos días después. Reunido el cónclave, los prelados eligieron como nuevo pontífice al cardenal Giacomo de la Chiesa, que adoptó el nombre de Benedicto XV. En 1854, 40 años después de su fallecimiento, Pío X fue canonizado por el Papa Pío XII. La parroquia ya se las había mostrado, pero aclaro que es de la diócesis de Fontibón porque queda en la avenida Calle Tercera, número 7235. Es un seminario de carmelitas descalzos. Este es su bello interior. El 22 celebramos la festividad de Santa María Reina. Siempre la hemos reconocido de este modo por ser madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su poder y sus atributos los recibe del Todopoderoso, su Hijo Jesucristo. Es Él quien la constituye reina y señora de todo lo creado porque Él triunfó y está por encima de los hombres y de los ángeles. Además, ella, al ser colaboradora en la obra de la redención del género humano por voluntad expresa de Dios, tuvo parte excelentísima en la obra de nuestra redención. Por ello, puede afirmarse que el género humano, sujeto a la muerte por causa de una virgen, Eva, se salva también por medio de una virgen, María.
En consecuencia, así como Cristo es rey por título de conquista al precio de su sangre, también María es reina al precio de su compasión dolorosa junto a la cruz. En 1954, el Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica del Reinado de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor, Roma. En esta ocasión, el Papa también promulgó el documento principal del Magisterio acerca de la dignidad y realeza de María, la encíclica Ad Celi Regina, de octubre 11 de 1954. Celebrémosle mucho a nuestra Madre porque ella nos mostró cuál es la realeza. No es ni las riquezas del mundo ni el poder, sino la humildad, el servicio, el cariño. Eso es lo que la hace nuestra reina. Es lo que hace que sea nuestro ejemplo a seguir para que sea un reinado de amor, que eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús nos enseñó. La parroquia forma parte de la diócesis de Soacha, más exactamente en la calle Quinta Bis, número 414 de Soacha, Cundinamarca, cuya foto tomo de Google. El 25 recordamos a San Luis, rey de Francia. Fue Luis IX, que con solo 12 años fue nombrado rey de Francia, porque su padre, Luis VIII, murió. Por ello, su madre gobernó hasta que Luis cumpliera 21 años. Así, guió a su hijo y le enseñó bien para que se convirtiera en un rey justo y valiente. Luis tomó el mando de su madre y antes de ser coronado, ayunó y rezó. Pidió a Dios que le hiciera un buen siervo, que le hiciera un rey bueno y santo para su pueblo. Y pues así fue. Después de la misa matutina, él siempre solía salir a caballo por el campo a buscar mejorar la vida de su pueblo. A menudo se detenía en los pueblos para escuchar lo que las personas tenían que decir. Comprobaba que los nobles ricos y poderosos no abusaran de las personas, y si lo hacían, los obligaba a devolver lo que habían tomado. Escuchó las ideas de las personas para mejorar su país y aprobó leyes para proteger a los más vulnerables. Qué importante que es esto. Pidámosle que nos ayude para nuestros tiempos. El rey ordenó la construcción de iglesias y hospitales en toda Francia. En 1244 dirigió una cruzada a Tierra Santa. Como rey, Luis podría haber tenido privilegios y comodidades especiales, pero eligió combatir las penurias de sus soldados. En una ocasión fue capturado y mientras estaba en prisión rezaba la liturgia de las horas todos los días. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón porque está en la carrera 91, número 49 de 27 Sur, cuya foto tomo de Google. Terminamos el 28 con San Agustín, el santazo que fundó la orden en la que se formó nuestro Papa actual, León XIV. Así que gracias a su conversión, hoy tenemos la dicha de este Papa. San Agustín nació en el 354, en Tagaste, al norte de África. Había sido llevado por varios vicios. Él sabía que era muy inteligente, pero le daba pereza estudiar. Y como la pereza es madre de todos los vicios, al darle entrada en su alma, comenzó a juntarse con quienes eran como él y lo instaban a robar. Luego, al crecer, lo llevaron a la lujuria y cada vez sentía que tenía que hacer cosas peores, e incluso inventar que había hecho algo peor para contar a sus malas compañías y no quedar por debajo de la maldad de ellos. En una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado abandonó su propósito. El santo condenó más tarde con mucha razón la costumbre de diferir el bautismo por miedo de pecar después de haberlo recibido, porque recordemos que en esa época se recibía cuando ya eran grandes, adultos. Además, no veía la riqueza de la Biblia por su soberbia. No se había vaciado de sí mismo primero, como él mismo dice, antes de recibir toda la maravilla de la palabra de Dios. Así que se puso a leer Cicerón de Hortensio y buscó unos iguales a él, la secta maniquea, que critica en su libro 3 de su famosa obra Las Confesiones. Leyó todos sus libros y convenció a varios de unírseles por su capacidad de excelente orador, gracias a toda la buena educación que recibió, pues como él mismo cuenta en su libro Las Confesiones, sus padres se preocuparon mucho por toda esa formación suya, pero no la espiritual, como tristemente pasa hoy cuando los padres no le dan a elegir a sus hijos si estudiar o no, pero sí se relajan para que tengan o no vida espiritual. Ambas cosas son prioridad, indispensables.
Decía el santo cura de Ars, los respetos humanos son los que llevan a tantas almas al infierno, es decir, por no involucrarnos, por dejar que cada uno vea qué hace con su vida, nos vamos dejando llevar por la indiferencia en vez de poner un granito de arena para ayudar a mejorar. Luego de 9 años de ser maniqueo, cae en cuenta que en verdad no tenía a Dios y sus libros eran falsos. Al conocer al obispo de Milán, San Ambrosio, que era sabio y humilde, en San Agustín empezó a surgir la conciencia de dónde estaba la verdad, y Santa Mónica, su madre, sintió esperanza, porque le dijo que tantas lágrimas y oraciones de ella no se perderían. De hecho, a Santa Mónica la celebramos un día antes que él, el 27 de agosto, para que la tengan muy presente y le pidan por todos los hijos que están descarriados y para perseverar, para que todas sean muy buenas madres como ella. Así llegó el sueño donde Santa Mónica se vio junto a San Agustín parado sobre una misma regla. Al contarle, él dijo que ella se pasaría a los maniqueos, pero ella le explicó que vio que él era el que se había unido a ella en la misma regla, o sea que sería católico finalmente. En el capítulo 8 narra su conversión a sus 33 años, junto a San Alipio, luego de haber vivido en concubinato y haber tenido un hijo que no había anhelado. Agustina pensó en entrar al sacerdocio y, por miedo al episcopado, incluso huyó de las ciudades donde era necesaria una elección. Un día en Hiporreyus, donde lo había llamado un amigo cuya salvación del alma estaba en peligro, estaba orando en una iglesia cuando de repente la gente se agrupó a su alrededor aclamándole y rogándole al obispo Valerio que lo elevara al sacerdocio. A pesar de sus lágrimas, Agustín se vio obligado a ceder a las súplicas y fue ordenado en 391. El nuevo sacerdote consideró esta ordenación un motivo más para volver a su vida religiosa en Tagaste, lo que Valerio aprobó tan categóricamente que puso cierta propiedad eclesiástica a disposición de Agustín, permitiendo así que estableciera un monasterio. El segundo que había fundado y que hiciera predicaciones al punto de consagrarse a Hipona por 34 años de su vida, de ahí que lo recuerden como San Agustín de Hipona. Y tiene unas frases espectaculares que son para que meditemos largo y tendido, como por ejemplo, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, porque nos hiciste para ti, Señor. Por eso es que nunca nos saciamos, siempre estamos buscando algo infinito, que es Dios. Pero pensamos que los pequeños contentillos de la vida nos calmarán un poco esas ansias y por eso caemos en el pecado. A raíz del saqueo de Roma por Alarico, en el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder a esos ataques, San Agustín escribió su gran obra La ciudad de Dios. Luego de las confesiones, escribió también las retractaciones, donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. Otras superfrases de San Agustín son: la iglesia es el mundo reconciliado y la oración es la fortaleza de los débiles y la debilidad de Dios. Porque pidiéndole al cielo es que lograremos convertirnos como este santazo. También dijo estas frases inolvidables: si callas, gritas, corriges, perdonas, hazlo por amor. Y Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que no seamos negligentes, luchemos, no conversemos con el demonio como dijo el Papa Francisco. Hasta Jesús no le habló con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios, con la escritura al demonio, porque Él nos lleva siglos de experiencia, siempre sabrá cómo engañarnos y envolvernos. San Agustín murió el 28 de agosto de 430 a los 72 años, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios, es decir, más tiempo que el que estuvo lejos de él. ¡Qué bendición! La parroquia queda en la diócesis de Fontibón porque está en la carrera 88, número 11A 22. Este es su hermoso altar. Muchas gracias por ver este 8º vistazo del año con parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha, tanto de Bogotá, capital de Colombia, como del municipio de Soacha, Cundinamarca. Muchas bendiciones.